es comparar dos geografías o dos países y ver que en ambas geografías pudiéramos comprar la misma cantidad de productos o la misma cantidad de bienes de consumo con, digamos, la misma cantidad de dinero en términos de una sola moneda. ¿Qué quiere decir? Que con los mismos 100 pesos que tengo yo en la bolsa, puedo comprar la misma cantidad de golosinas que pudiera comprarlas en Estados Unidos si hago el tipo de cambio de pesos a dólares. Esta paridad, entonces, actúa a través de la cuenta corriente. Cuando se quiere comparar el Producto Interno Bruto de diferentes países, es necesario compararlo en una sola moneda común, ya que cada país mide su producto en su moneda local. Esto es, que nuestro producto o el Producto Interno Bruto de México, pues lo vamos a medir en pesos mexicanos y vamos a decir que son 500 millones de pesos y Estados Unidos lo medirá en dólares y serán, no sé, 1 millón o 20 millones, 300 millones de dólares, ¿sale? Entonces, cada uno de los países mide su Producto Interno Bruto en su propia moneda. La teoría de paridad del poder adquisitivo afirma que los tipos de cambio entre las diversas monedas deben de ser iguales de manera que permitan que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, si con $1,000 se puede comprar un televisor en Estados Unidos, con esos $1,000 se debería poder comprar también en España o en Japón. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que si yo convierto los $1,000 a euros, a lo mejor son 700 euros, y la misma televisión, vamos a ponerle una marca, la misma pantalla Samsung, la deberíamos poder comprar en España con 700 euros. ¿Sí? Eso nos haría ver que la pantalla Samsung, que cuesta en Estados Unidos $1,000, sería el mismo precio, los $1,000 en España o en Japón. ¿Sí? Entonces, de eso se trata este tema, el poder adquisitivo, paridad de poder adquisitivo. Si la paridad de poder adquisitivo no se cumple, los arbitrajistas pueden realizar sus operaciones de compra-venta y esa misma operación hace que el tipo de cambio se mueva hasta que se vuelva a cumplir la ley de paridad. ¿Qué es esto? Que si nosotros como arbitrajistas, que son personas que están solamente revisando el tipo de cambio, donde hay una ganancia, pudieran entonces saber que si el televisor es mucho más barato en Estados Unidos, pues entonces lo compro en Estados Unidos y se lo vendo, por ejemplo, a España, ¿no? Que está dispuesta a pagármelo un poco más caro. Entonces, al hacer esta vuelta y a la vuelta de unas 2, 3 televisiones, seguramente que el precio se empezaría a nivelar hasta que no hubiera paridad. Perdón, hasta que hubiera paridad, hasta que los dos televisores costaran exactamente lo mismo. Normalmente, la paridad del poder adquisitivo se cumple, aunque hay productos en los que no se cumple. Por ejemplo, los servicios. ¿Por qué no se puede cumplir la paridad del poder adquisitivo en los servicios? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Pues yo tengo entendido que porque eso depende de quién ofrezca el servicio, ¿no? Pues sí, un poco sí. Resulta que, por ejemplo, en los materiales o en las cosas que podemos palpar, los componentes, por ejemplo, un televisor contiene los mismos componentes, un televisor Samsung contiene los mismos componentes aquí en China. Trae la pantalla, la carcasa, los cables, etcétera, y cuestan exactamente lo mismo aquí en China. Entonces, el componente como tal o el aparato contiene las mismas piezas. Entonces, podemos decir que ese aparato vale $1,000. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo en el mercado en Japón, debería costar $1,000. Si lo pongo en México, $1,000. Si lo pongo en Estados Unidos, $1,000. A diferencia de los servicios que no cuestan exactamente lo mismo, porque un corte de cabello, por ejemplo, aquí en México, que pudiera costarnos 200 pesos, si yo lo ofrezco, o sea, no puedo llevar ese corte de cabello a Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Tengo que llevarme a la persona a que haga el servicio. Yo Entonces, tengo ajá, en mente, por lo que entendí, no sé si pueda caber este ejemplo, pero por ejemplo, un partido de fútbol. No cuesta lo mismo la entrada de un partido de Chivas que de un partido del Real Madrid o de un equipo de Inglaterra, ¿no?
Un poco Por la sí, calidad de los jugadores y todo eso. exactamente. Un poco por la calidad de los jugadores, en ese caso, que sería el servicio que están dando. No están prestando un servicio vamos a llamarlo, de espectáculo. Entonces, el espectáculo que van a dar los jugadores del Real Madrid, pues seguramente tiene mucho más valor que a lo mejor un partido de los Leones Negros, ¿no? Entonces, precisamente los servicios, como no los puedo transportar, y además el servicio va a variar la calidad en cada uno de los puntos. No es lo mismo que a lo mejor nos cortemos el cabello en Patriz, que con la señora de la esquina, o que vayamos a ver un partido de los charros, contra que vayamos a ver un partido de los algodoneros. No sé, son diferentes calidades de servicio, como ya lo mencionaba su compañero, y no podemos equipararlos uno con el otro. Sin embargo, un producto como un televisor, un teléfono, una computadora, o sea, contienen los mismos componentes y es el mismo producto puesto solamente en diferente plaza, lo cual debería costar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este producto físico no contiene algo adicional que lo haga superior en ciertas localidades. En cambio, el servicio sí. Por ello, la paridad de poder adquisitivo se cumple solamente en los productos que son físicos. En los que no son físicos, como los servicios, no se puede cumplir esta paridad de poder adquisitivo. Existe también entonces el caso de bienes que se pueden comercializar, pero su costo de transporte es alto, que no compensa la ganancia que pueda resultar de ella. Aquí entonces empieza a jugar ya también el costo de transportación. Es posible que el producto como tal, la computadora, nos cueste $1,000 en Estados Unidos, pero ya no hay que transportarla a ningún lado. Sin embargo, cuando nosotros la queremos mover a Puerto Rico o la quisiéramos mover a Brasil o a Japón o a Rusia, tendríamos que pagar un transporte adicional. Por ello, que los productos a veces pueden encarecerse de ciertas latitudes, porque va implícito el costo de transportación. Quizá en algunos casos o en algunos puertos nos cobren mucho más arancel por meter el producto y entonces lo que nos va a encarecer el producto es la transportación de los aranceles, no tanto que el producto cueste más o menos o que el producto sea mejor o peor y que por ello tenga un costo mayor. ¿Sí? Existen varias prácticas de medir el poder adquisitivo entre países. Por ejemplo, el índice Big Mac. ¿Habíamos escuchado antes sobre el índice Big Mac? No. ¿No? Bueno, tal vez no, tal vez a lo mejor por ahí ya lo hemos escuchado. El índice Big Mac trata de comparar el poder adquisitivo de diferentes países en función de lo que cuesta una Big Mac de McDonald's en todos los países donde se puede comprar. Por ejemplo, o se utiliza el Big Mac para esto. Aquí en México realmente no sé cuánto cuesta una Big Mac, pero vamos a suponer que cuesta 80 pesos. ¿Vale? ¿Qué contiene la Big Mac? Contiene 2 bollitos de pan, contiene una pieza de carne, que es, vamos a suponer que es de 100 gramos de carne molida, y contiene una rebanada de jamón, perdón, una rebanada de jitomate, una rebanada de lechuga, una rebanada de cebolla y aderezos. La Big Mac entonces nos cuesta 80 pesos aquí en México. Vamos a suponer que en Estados Unidos nos cueste $1 la Big Mac. Esto nos quiere decir que conteniendo los mismos ingredientes, yo debería estar pagando por ella el mismo precio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si yo hago el tipo de cambio, o sea, si yo me manejara, si mi moneda fuera la Big Mac, ¿sí? Yo sabría que $1 es igual a una Big Mac. Entonces, si yo te doy una Big Mac, tú podrías darme $1. ¿Estamos de acuerdo? En pesos mexicanos, si la Big Mac cuesta 80 pesos, si yo te doy una Big Mac, tú me das 80 pesos, ¿sí? Entonces, si yo elimino las Big Mac de la ecuación, si yo te doy $1, tú deberías darme 80 pesos, ¿sí? Eso querría decir que el tipo de cambio estaría en 80 pesos, no en 20 pesos. ¿Sí me cachan como el concepto? Sí, si hubiera paridad sería eso, ¿no? Si Costaría lo hubiera, mismo aquí. Ajá, si hubiera paridad, querría decir entonces que $1 sería igual a 80 pesos. O sea, una Big Mac por una Big Mac sería lo mismo, ¿sí? La Big Mac en México yo la estoy poniendo en 80 pesos y la Big Mac en Estados Unidos la estoy poniendo en $1, ¿sí? Si yo
intercambio de estas Big Mac serían exactamente las mismas. O sea, sería exactamente la misma Big Mac. ¿Por qué? Porque ambas contienen lo mismo, los mismos ingredientes, contienen la misma cantidad de carne, de pan, etc. Si de este lado de la frontera, en México, nos cuesta 80 pesos y de este otro lado, en San Diego, en Estados Unidos, nos cuesta $1 la Big Mac, entonces sería, digamos, un intercambio equitativo. Te doy una por una, ¿sí? Estamos intercambiando solamente Big Mac. Ahora, si en lugar de eso ponemos, en lugar de Big Mac, le ponemos dinero, de este lado de la frontera en México yo tendría 80 pesos en mi mano y de este otro lado de la frontera tendría $1 en mi mano, ¿sí? Si yo entonces intercambio estos dos, quiere decir que el tipo de cambio es $1 por 80 pesos, ¿sí? A lo que quiero llegar es al tipo de cambio. Si los dos productos son exactamente lo mismo y deberían costar exactamente igual, de un lado de la frontera cuesta 80 y del otro lado $1, entonces el tipo de cambio sería 80 pesos por dólar. La realidad es que no son 80 pesos por dólar, son 20 pesos por dólar. Lo cual quiere decir entonces que me sale mucho más barato comerme una Big Mac en Estados Unidos que comerme una Big Mac en México. ¿Sí? O más o menos. ¿Qué opinan? Sí, 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 quedó claro. ¿Sí? ¿Bien claro o lo dibujamos? Más o menos. Más o menos. A ver, vamos dibujando. Vamos a suponer que yo tengo aquí una Big Mac mexicana. Es la rosita, la Big Mac mexicana. Y de este lado, yo tengo una Big Mac americana, que va a ser la roja. Tengo acá una Big Mac. Ay, Dios, ¿qué es esto? De este lado tengo una Big Mac. Ok, la Big Mac en ambos casos se compone de carne, de lechuga, de jitomate, de los panes, y mayonesas y aderezos. Bien. En ambos casos, la Big Mac está compuesta por lo mismo. La Big Mac mexicana, ¿sí?, tiene un valor de 80 pesos. 80 pesos. En cambio, la Big Mac en Estados Unidos tiene un valor de $1. ¿Sí? Ok. Si yo intercambio una Big Mac de Estados Unidos por una Big Mac de México, yo obtendría el mismo producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Por qué es el mismo producto? Porque ambas contienen lo mismo, la misma cantidad de cosas o los mismos ingredientes en ambas locaciones. Ok, bien. Ahora, ¿qué pasa si yo ya sé que el precio de la Big Mac mexicana es de 80 y el de la americana es de $1, ¿sí? Me voy a olvidar de la Big Mac ahorita. Si yo te cambio $1, si yo te digo, oye, en lugar de darme la Big Mac, dame el dólar, y en lugar de yo darte la Big Mac, te doy los 80 pesos. Esto sería igual a que mi tipo de cambio sería 80 pesos por $1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. La realidad es que el tipo de cambio es de 20 pesos por $1. ¿Eso es cierto? O sea, en la realidad, en la realidad. Esto es más cierto, ¿no? Esto es mucho más creíble. Sí. Ok. Lo cual significa entonces que si yo intercambio Big Macs, le salgo perdiendo como mexicano, ¿no? Porque estoy dando más pesos por un solo dólar. Prefiero entonces pagarte con pesos mexicanos en lugar de con Big Macs. ¿Sí estamos?
Sí. Para que existiera entonces paridad del poder adquisitivo, ¿cuánto debería costar la Big Mac mexicana? 20 pesos 20 también. pesos. Exactamente, debería costar 20 pesos. ¿Por qué? Porque a un nivel de precios de 20 pesos, que me costara la Big Mac, yo sí podría decir, me da igual si me das los 20 pesos o si me das una Big Mac americana, ¿sí? Porque estos 20 pesos son en realidad Que sería lo mismo. el tipo de cambio. Exactamente. Muy bien. A eso es a lo que se quiere llegar con una paridad de poder adquisitivo. Que ya sea que yo te dé un producto o darte dinero, sea exactamente lo mismo. Que yo con el mismo dinero pueda comprarte el mismo producto, ya sea aquí en México o en Estados Unidos. Que yo pueda comprar con los mismos 20 pesos la misma Big Mac aquí o en Estados Unidos con $1. ¿Vale? De eso se trata la paridad de poder adquisitivo. Muy bien. Entonces, uno de los índices importantes es el de la Big Mac. ¿Por qué? Porque contiene exactamente los mismos ingredientes aquí y en China. ¿Sí? Teóricamente, en todos lados donde se vende una hamburguesa Big Mac, contienen los mismos ingredientes y entonces debería costarnos exactamente lo mismo. Entonces, con ello podríamos nosotros fácilmente determinar el tipo de cambio. Bien. Ok, continúo. El índice sirve para comparar el costo de vida relativo de los ciudadanos de cada país y saber si las monedas locales están sobrevaloradas o infravaloradas. Por ejemplo, lo que veíamos cuando estaba la Big Mac a 80 pesos. Entonces decíamos, no me conviene, no me conviene. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio me lo estás matando. Yo te tendría que dar muchos pesos mexicanos por solamente un dólar americano. Entonces, para eso nos sirve este tipo de índices, como la Big Mac. Y existen otros, por ejemplo, el precio de la naranja también puede ser un índice. Bajo la teoría de la paridad de poder adquisitivo, el dólar debe de poder comparar la misma cantidad de bienes o servicios en todos los países. Cuando no se cumple este principio, nos encontraremos ante monedas sobrevaloradas o infravaloradas. Igual. La paridad de poder adquisitivo se da en 3 etapas. Ley de precio único, paridad de poder adquisitivo absoluta y la paridad de poder adquisitivo relativo. El principal postulado de la ley del precio único se puede resumir de la siguiente manera. Los mercados competitivos, en ausencia de costos de transporte y barreras del comercio, los productos idénticos deben de tener el mismo precio en diferentes países. Resumido, ley del precio único significa que si yo quito los costos de transporte y las barreras arancelarias, el producto debe tener el mismo precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, una computadora, un celular, un televisor, trae los mismos componentes y debería costarnos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que lo encarece en Argentina, en México o en Puerto Rico? La transportación o los aranceles. ¿Sí? Pero si yo le quito transportación y aranceles, el producto debería costarme exactamente lo mismo. Según la ley del principio único, el tipo de cambio peso-dólar, en este caso, es igual al precio de cualquier producto en pesos dividido entre el precio del producto en dólares, que es cuánto me costaría la Big Mac en términos de pesos. ¿Eh? La paridad del poder adquisitivo absoluta, que es la segunda, considera el nivel general de los precios. Según la paridad absoluta, el tipo de cambio entre dos monedas debe ser igual al cociente entre los niveles de precio en los dos países. La paridad del poder adquisitivo absoluta establece que los niveles de precios en todos los países deben ser iguales cuando se expresan en términos de la misma moneda. Esto es lo importante de acá. La paridad del poder adquisitivo absoluta establece que los niveles de precio deben ser los mismos cuando se expresan en términos de la misma moneda. ¿Qué es esto? Que si yo lo convierto, mi Big Mac, a dólares, me debería de dar $1 también. ¿Sí? Entonces, si yo lo llevo, si los productos que yo manejo en pesos mexicanos los convierto a dólares y los comparo con el mismo producto en Estados Unidos, debería ser el mismo valor. Esa es la ley de paridad de poder adquisitivo absoluta. Una de las debilidades
de esta ley del poder adquisitivo absoluta es que para que tenga sentido, los precios de los dos países deben medirse con la misma canasta. Por ejemplo, si ya lo comparo yo con una canasta básica, la canasta básica debe contener los mismos productos. Por ejemplo, la canasta básica en México pudiera contener a lo mejor Coca-Cola y en Estados Unidos pudiera no contener Coca-Cola y en lugar de ello pudiera tener a lo mejor cigarros. Entonces debería yo tener en ambas canastas los mismos productos para poderlas comparar. Esa es una de las desventajas que tiene la absoluta. Las fuentes más importantes de los sesgos en la medición del nivel de promedio son el sesgo de sustitución, donde yo pudiera tener producto sustituto, en lugar de poner una Coca-Cola, puedo poner una Big Cola, que es un producto a lo mejor sustituto, y me saldría mucho más barata la canasta. Otro de los sesgos es los precios que no toman en cuenta las mejoras en la calidad de los productos. Es posible que en algunas regiones el producto, como la Big Cola, a lo mejor está mejorada y a lo mejor cuesta un poco más. Problemas de incorporación de productos. Quizá aquí el queso en México es bastante común y bastante normal y se mete dentro de la canasta y en Estados Unidos puede ser que no. Y otro de los problemas o otro de los sesgos es el periodo de estancamiento o recesión de los países. Puede ser que Estados Unidos esté en crecimiento y México esté en recesión y por ello los precios de los productos aquí en México se encarezcan. Y en cambio en Estados Unidos puedan permanecer estables y entonces ahí tendríamos de alguna forma un sesgo. La paridad de poder adquisitivo relativa no se refiere a los niveles de precio, sino a su tasa de cambio. La tasa de crecimiento de los precios se llama inflación. Según este enfoque, el tipo de cambio debe ajustarse a la diferencia de las tasas de inflación entre los dos países. ¿Qué pasa? Que si nosotros empezamos a tener recesión, ¿sí?, los precios de los productos o de la canasta van a empezar a subir. Deberían subir entonces al mismo ritmo que suben los precios de los mismos productos en Estados Unidos. Sin embargo, es posible que aquí la recesión nos pegue mucho más fuerte y se encarezcan en lugar de un 5%, llegamos a encarecer los productos hasta un 10%. En Estados Unidos, por ejemplo, se pueden encarecer o subir de precio solamente un 3%. Entonces, la paridad de poder adquisitivo relativa dice, ok, para que exista paridad, la inflación entonces debería ser del mismo ritmo, del 5% aquí con el 5% allá. Y la paridad del poder adquisitivo dice, en lugar de comparar el precio como tal de un producto, voy a comparar cuánto es lo que ha subido a nivel en X periodo de tiempo. Si ha subido un 5%, contra en Estados Unidos ha subido, debería ser también un 5%. No compara el precio final. ¿Por qué? Porque en México a lo mejor ya incluye los costos de transportación. Solamente va a comparar los aumentos que hay de año con año o de mes con mes. Me voy a ir un poquito rápido para alcanzar a ver los ejercicios. La paridad de poder adquisitivo relativa representa el enfoque monetario porque las tasas de inflación dependen básicamente de los factores monetarios. El tipo de cambio, que es el precio relativo a las monedas, está determinado por la oferta y la demanda de las mismas. El enfoque monetario permite hacer algunas predicciones si supone un cambio de una sola variable a la vez. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ayúdenme por favor a ponerlo en mute. A ver. Ayúdenme a ponerse en mute. Bien. Combinando entonces la paridad del poder adquisitivo relativa con las paridades de tasas de interés, que fue el tema último que habíamos revisado, establece una relación entre tasas de interés y las tasas de interés. Y las tasas de interés reales en dos países, a ver, Profe, igual creo que usted nos puede poner en silencio todos los micrófonos. Sí, ahí estamos. 1, 2, 3. Quien quiera participar se pone en on mute, ¿vale? Listos. Ahora sí, cualquier pregunta, ustedes mismos se quitan el mute, ¿vale? Ok, decíamos que comparando o combinando el último tema que habíamos revisado, que es paridad de tasas de interés, con este que es paridad de poder adquisitivo, lo que vamos entonces a comparar
son las tasas de interés contra las tasas de inflación. Las tasas de inflación en el poder adquisitivo y las tasas de interés en paridad de tasas de interés. Si una tasa de interés, si las tasas de interés reales en los dos países son diferentes, la paridad del poder adquisitivo no se cumple. ¿Por qué? Porque mientras que en un país decíamos podíamos ganar más dinero si la tasa de interés no era la misma que me pagaban aquí en México, entonces yo puedo adquirir más productos o mejores productos en cierta región. Entonces, si las tasas de interés no son equitativas o no hay paridad de tasas de interés, automáticamente no voy a tener una paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, si la paridad de tasa de interés existe, si yo voy a tener el mismo rendimiento si pongo a trabajar mi dinero en Estados Unidos que si voy a poner mi dinero a trabajar en México y tenemos paridad de tasas de interés, entonces es muy probable que sí pueda obtener una paridad de poder adquisitivo, que yo pueda comprar los mismos bienes, los mismos servicios en ambas regiones. Bien, las relaciones de paridad más importantes en las finanzas internacionales son la de tasa de interés, que ya lo vimos, que indican que la prima forward debe ser igual a la diferencia entre las tasas de interés de las dos monedas. ¿Esto qué era? Que si le dábamos la vuelta completa al cuadrito, me va a dar el mismo resultado de inversión que si yo lo hago directamente en mi misma moneda. Por otro lado, otra paridad importante en finanzas internacionales es la del poder adquisitivo, que expresa que el tipo de cambio debe crecer a un ritmo que es igual a la diferencia de tasas de inflación en ambos países. ¿Qué es esto? Que si el producto sube en México, el producto se encarece en México, el tipo de cambio entonces también se va a encarecer un poquito para tener el mismo valor del producto en ambas regiones. También vamos a tener la paridad del poder adquisitivo de las expectativas, que señala que la tasa de crecimiento del tipo de cambio esperada en un futuro debe ser igual a la diferencia de tasas de inflación en ambos países. Es prácticamente lo mismo, solamente que viéndolo con contratos forward o con contratos de opciones o de futuros. Según el efecto Fisher, es importante el efecto Fisher, las expectativas del crecimiento de los tipos de cambio se ajusta a la diferencia entre las tasas de interés de las dos monedas. ¿Qué es esto? Que las expectativas que yo tengo del tipo de cambio sean iguales a las expectativas que yo voy a tener de las tasas de interés en ambas monedas. Que el tipo de cambio que yo estoy viendo a futuro, que le estoy apostando a futuro, sea igual a las tasas de interés que yo estoy esperando que me vayan a pagar en determinada región. Que ambas sean iguales. Bien. La teoría de expectativas racionales nos dice que el tipo de cambio forward debe ser igual al tipo de cambio spot esperado en un futuro. Y el Fisher abierto significa que las diferencias entre las tasas de interés deben ser iguales a las diferencias de tasas inflacionarias. Bien, ahora sí, vamos a los ejercicios. Hay que poner atención. Supongamos que el tipo de cambio yen-dólar es de 100. Eso quiere decir que con $1 se puede comprar 100 yenes. Y que con un mismo automóvil, en Estados Unidos cuesta $10,000. Y si yo hago la conversión, si alguien me ayuda con su calculadora, en Japón me cueste 900 yenes. ¿Sí? Bien, el precio de este automóvil en el mercado japonés, convertido a dólares, sería de $9,000. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Los 900 yenes, estoy sacando la calculadora, los 900,000 yenes entre los 100, que son de los 100 yenes por dólares, me debería costar $9,000. ¿Sí? Sin embargo, el automóvil, como vemos acá, en Estados Unidos, me está costando $10,000. Aquí entonces ya no tenemos una paridad de tipo de poder adquisitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en Japón el mismo automóvil me cuesta 900,000 yenes y yo lo divido entre el tipo de cambio que son
100 yenes por dólar, me debería costar entonces 9,000. Aquí yo tengo una diferencia, si se fijan, ¿sí? Tengo una diferencia de $1,000. Entonces, ¿qué es lo que yo haría como comerciante? Compraría ese automóvil en Japón y lo vendería en Estados Unidos y entonces ganaría $1,000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a suponer que sí. Okay. Muy bien. Bien. Entonces, continuamos. Para que entonces, esto originará entonces una fuente de demanda de yenes por parte de las empresas importadoras americanas, lo que se hará que se aprecie. Entonces, cuando yo voy a empezar esta transacción, la primera vez voy a ganar $1,000, ¿sí? Y entonces, si yo sigo haciendo esta misma transacción, llegará un momento en el que el mercado mismo me va a demandar tantos productos que va a subir el precio del automóvil. En ese caso, entonces, el tipo de cambio llegará a su equilibrio. El tipo de cambio de equilibrio se alcanzará cuando el precio expresado en dólares fuera el mismo en ambos mercados. ¿Qué quiere decir entonces? Que los 900,000 yenes entre X tipo de cambio me debe dar $10,000. ¿Sí? Luego, el tipo de cambio de equilibrio entonces será 900,000, que es el costo de mi automóvil en Japón. 1, 2, 3, bien. Entre los $10,000 que cuesta el automóvil en Estados Unidos, igual a 90 yenes, ¿sí? Entonces, para que nosotros pudiéramos tener una paridad de poder adquisitivo, el tipo de cambio debería ser de 900 yenes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O más o menos? ¿Lo puedes repetir? ¿Más o menos? Sí. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, aquí va. Tal vez porque somos más visuales. Un auto en Estados Unidos, quedamos que nos cuesta $10,000, ¿sí? Y ese mismo auto en Japón nos cuesta $900,000. ¿Ok? El tipo de cambio en ese momento era de 100 yenes por $1. ¿Sí? Entonces, si yo convierto el precio del automóvil en Japón a dólares, ¿qué es lo que haría? Entonces, convertiría 900,000 entre los yenes igual a 9,000 USD. ¿Estamos de acuerdo en esta transacción? Sí, ok. En cambio, si yo lo comparo con lo que cuesta en Estados Unidos, estoy viendo que hay una diferencia. ¿Sí? Entonces no hay paridad de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque con los mismos $9,000 yo no puedo comprar el mismo auto en Estados Unidos. Me falta dinero. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok. Para que entonces nosotros pudiéramos tener un precio de $10,000 en Japón, ¿cuánto debería ser el tipo de cambio? Eso es a lo que se refiere. Ok. Entonces, lo que se debe hacer es los 900,000 entre lo que cuesta el automóvil en Estados Unidos, que son 10,000, y esto me debería dar 90 yenes por dólar.
Madre mía. ¿Sí? Me debería dar 90 yenes por dólar. En lugar de 100 yenes por dólar. ¿Sí? En lugar de los 100 yenes por un dólar. Si yo entonces tengo ese tipo de cambio, ahora sí puedo decir que 900,000 entre los 90 yenes por dólar me darían entonces 10,000 USD. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, a ese tipo de cambio de 90 yenes por dólar, entonces sí puedo tener yo una paridad. ¿Sí? Con un tipo de cambio de 100 yenes por dólar, no existe una paridad. ¿Por qué? Porque el carro sale más barato en Japón en yenes que en Estados Unidos en dólares. Sin embargo, si el tipo de cambio lo ajusto a 90 yenes por dólar, entonces sí puedo decir que me da igual comprar el carro en Japón que en Estados Unidos, porque cuesta exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Ok. Bien, bien, bien. Continuamos. Esto originará una fuente de demanda de yenes por parte de las empresas a este ley. Partimos entonces, se vuelve a explicar el problema. Partimos del tipo de cambio de equilibrio de 90 yenes. Ya llegamos al tipo de cambio donde dijimos que existe paridad, donde cuesta exactamente lo mismo comprar un auto en Japón que en Estados Unidos. Ese tipo de cambio era 90. Nosotros ya lo determinamos. Ya llegamos al 90. Transcurre un año. Pasa un año después de esta situación y en Estados Unidos aumentan los precios un 5%. En Japón aumentan los precios un 10%. O sea, tienen una inflación. ¿Okay? Veamos esto. En Estados Unidos aumentaron un 5, en Japón aumentaron 10. Si consideramos que en ambos países la base 100 al principio de este ejemplo, ¿sí? Después de un año, entonces, este índice será de 105. ¿Sí? O sea, que si aumenta un 5%, cuando yo haga la multiplicación y vea cuánto ha subido, tendré que hacerlo por 105%, 105. ¿Sí? En Japón lo voy a expresar como 110. Para fines prácticos, vean cómo este 5%, ¿sí? Vino a representar este 5 adicional al 100. Y este 10% vino a representar este 10% adicional al 100. Este 10 adicional al 100. ¿Sí? Ok. Tomando en cuenta entonces la inflación, el precio de este automóvil ahora será de 10,500. ¿Cómo llegamos ahí? De esta manera. 10,000 por 105, perdón, por 1.05 me da 10,500 USD. En el caso de los yenes del automóvil en yenes eran 900,000 por, tuvieron un aumento del 10% y eso me va a dar 990,000. Es por .05 y por .10, ¿no, profe? Ajá. Sí. No, por 1.5, por 1.05 y por 1.10. Lo que tú dices también es correcto de esta manera, mira. Serían 10,000 por 0.05 y te van a dar 500. Y a eso le sumas el valor Sí, para inicial. saber cuánto aumentó.
Ajá. Y a eso le vas a sumar el valor inicial del automóvil, que eran los 10,000. Y entonces, el día de hoy, después de que hubo un aumento al 5% de los precios, ese mismo automóvil te está costando 10,500. ¿Sí? En el caso de Japón, serían los 900,000 por el aumento del 10%, son 90,000, más el costo inicial del automóvil, o digamos el capital, ¿sí? En ambos casos, llegamos al mismo resultado, que un año después el automóvil en Estados Unidos cuesta 10,500 y ahora en Japón cuesta 990, después de un aumento del 10% de los precios. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? O sea, pasó un año después de que vimos el precio del auto, un año después aumentaron los precios. En Japón aumentaron el 10% y en Estados Unidos aumentaron el 10%. Pero en Estados Unidos el 5%. El nuevo tipo de cambio nominal, voy a dejar abajo los nuevos precios. El nuevo tipo de cambio nominal, para que siga cumpliendo con la paridad del poder adquisitivo, nosotros deberíamos hacer esto. Los 990, que es el nuevo precio, ¿sí? Entre no sé qué tipo de cambio, X, me debe dar igual al nuevo precio en Estados Unidos. ¿Sí? Si yo despejo entonces esta ecuación, yo debería tener 990, que es el nuevo precio, entre también el nuevo precio en Estados Unidos, y mi nuevo precio o mi nuevo tipo de cambio de equilibrio debería de ser de 94.28. ¿Para qué? Para que entonces, si yo comparo el mismo automóvil en Estados Unidos y en Japón, me cueste exactamente lo mismo. Si yo convierto los 990,000 yenes japoneses a dólares, me debería dar 10,500 dólares. ¿Sí? ¿Más o menos o sí? Sí, para que con la misma cantidad de dinero aquí en Japón, en donde vayas a hacer el cambio, te salga lo mismo, ¿no? Eso se Exactamente. refiere. Exactamente. Ahora, el tipo de cambio de yen japonés a dólares sería de 94.28. ¿Sí? Si yo hago la fórmula, 990 entre 94.28 me debe dar 10,500 USD, que es el valor del automóvil después de que ahora ha habido la inflación. ¿Sí? Realmente lo único que se utilizó fue un despeje de la fórmula. Aquí lo único que hicimos fue despejar la X, que da tipo de cambio. Yo ya tengo mi nuevo precio en Japón, mi nuevo precio en Estados Unidos, y solamente necesito saber cuánto sería el tipo de cambio de equilibrio. Sustituyo con acá, ¿sí? 990 entre 10.5 y me va a dar 94.28. Y ese será mi nuevo cambio de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Como fórmula entonces, dice que la fórmula de variación del tipo de cambio nominal, o sea, lo que acabamos de hacer, es de la siguiente forma. Tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, ¿sí? Esta va a ser mi X, esta siempre la voy a tener que despejar,
va a ser igual al nivel de precios en el extranjero entre el nivel de precios en el país. Aplicando esta fórmula al ejemplo, yo ya tenía que mi tipo de cambio real, vean cómo ya está despejado, mi tipo de cambio real era de 90, ¿sí? Por el 110, que si lo recuerdan fue el 10% que subió, que es este, que es el tipo de, que es lo que subió en Japón, se acuerdan que fue el 10%, entre el 5%, esto está encerradito entre paréntesis, ¿sí? Paréntesis, y me va a dar 94.28. ¿Vale? Vamos a ver. Ahí. Ok. En la tarea, adicional, ejercicios de poder adquisitivo. En la tarea ya viene más desmenuzado. En la tarea dice, calcula un nuevo tipo de cambio en el cual existiría paridad de poder adquisitivo utilizando la fórmula de variación de tipo de cambio nominal. O sea, utilizando esta fórmula, vamos a tener que sacar el tipo de cambio, ¿sí? O sea, sacar esta. Y aquí ya te voy a decir, el tipo de cambio nominal es de 18.75, entonces haríamos lo siguiente. 18.75 por lo que me dio de resultado. Ahí ya sabes. Y ponemos el externo primero entre el interno. Oh, no, ¿qué es esto? Ahí está. Entre el externo 137.5 entre 131.3 y lo que me dé de ello. ¿Sí? ¿Cuánto es? A ver, vamos a sacarnos. Vamos a sacar el primero. 19.63. ¿Cuánto? 19.63. 19.67, algo así escuché. Y ese sería entonces el resultado. Eso sería nuestro tipo de cambio de equilibrio, donde nosotros entonces pudiéramos tener paridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos expresando es que las tasas de inflación subieron en un país, en el país externo, subieron un 37.5% y en otro país subieron un 31.3%. El tipo de cambio inicial era de 18.75, ¿sí? Y entonces si los precios de un país subieron 37% y los precios de otro país subieron un 31%, ¿en qué nuevo tipo de cambio yo puedo comprar las naranjas aquí o allá, o el carro aquí o allá, sin que salga una diferencia, que exista paridad, ¿sí? En el siguiente ejercicio, en un país subió 27.5% la inflación y en otro país subió 26.3%. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál sería nuestro nuevo tipo de cambio para poder decir que podemos comprar los mismos bienes en México que los mismos bienes en el extranjero. Y finalmente, en el último, en un país hubo una inflación del 35% y en otro país hubo inflación del 28.8%. Y nuevamente tendremos que sacar cuánto es el tipo de cambio para que podamos decir que existe una paridad de poder adquisitivo, que podemos comprar el mismo bien en ambos países. ¿Sale? ¿Quedó más o menos entendido este tema de paridad de poder de compra? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. ¿Más o menos?
Entonces, en el ejercicio vamos a poner la primera fórmula como la puso usted y pues es donde no hay paridad y luego tenemos que hacer el tipo de cambio en donde ya exista una paridad. De hecho, solamente tienes que tener esta fórmula. Ok. La que está ahorita en pantalla. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre paridad de poder adquisitivo? No, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Nos queda un minuto exactamente y vamos tomándonos entonces la fotografía, la última foto del semestre. Quienes nos quieran acompañar con su cámara, adelante.